Bueno, buenos días a todos y bienvenidos al barco. Para nosotros es una satisfacción que estéis aquí y vamos a intentar contaros dos proyectos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es os voy a contar un poco cómo son los dos proyectos para que luego, cuando vayamos al campo, tengáis más claro qué es lo que vamos a ver. Aunque, desgraciadamente, vais a tener que imaginaros más que ver, porque el río viene bastante alto y hay muchas de las rampas que hay que imaginárselas más que verlas. Si Tasio y Carolina os han contado un poco cuál era el programa, le hemos cambiado 6 veces porque el río está bastante complicado. Bien, lo que vamos a hacer hoy corresponde a este programa de actuaciones de mejora de la conectividad fluvial en la cuenca del Tormes. Vosotros dos intervenid cuando os parezca oportuno, ¿eh? Bueno, ese cartelito le vamos a ver en muchos sitios. El proyecto le estamos haciendo desde el embalse de Santa Teresa, que no habéis venido por Ávila, ¿no? Está más o menos a la altura de Guijuelo, para que os situéis, y es en toda la cuenca alta del Tormes. Es bastante superficie, es de los pocos proyectos que se están haciendo en España de recuperación de conectividad con una visión integral de toda la cuenca. ¿Por qué esta cuenca y cuál es el interés especial que tiene? Pues desde el punto de vista de los peces, yo normalmente pienso en pez, es de los pocos ríos que no tienen especies invasoras. El embalse de Santa Teresa hace de freno, en el embalse de Santa Teresa sí hay especies invasoras, pero luego, como veremos esta tarde, la geomorfología de esta cuenca es bastante complicada y no hay especies invasoras. Y hay especies de mucho interés. En este tramo, vamos de abajo hacia arriba, en el tramo más cercano al embalse hay 2 especies de covítidos, Covítidis paludica y Covítis calderoni. Son endemismos ibéricos catalogados y es de las pocas cuencas en España donde conviven las 2 especies. Es una cosa muy poco frecuente. En todo el curso medio y en los afluentes hay barbo, boga del Duero y bordallos, que las 3 especies también son endemismos ibéricos, y la boga está incluida en la Directiva Hábitats. También aparece por toda la cuenca, es de las cuencas que mejores poblaciones de calandino tienen, que es ese pez pequeñito, que es un pez muy curioso que tiene un mecanismo también es un endemismo ibérico, y tiene un mecanismo de reproducción muy particular por hibridogénesis, son líneas maternas puras. A lo largo de estos días ya os contaré alguna historia más de calandino, pero es un pez muy interesante y aquí están las mejores poblaciones. Todavía queda alguna anguila suelta por el curso medio. En este afluente de aquí, que es el Corneja, hay una población de bermejuelas que solo están aquí. En el curso principal es muy raro encontrarse alguna bermejuela. Y junto con las del Cuerpo de Hombre, que es cuenca del Tajo, forman una unidad de conservación genética, porque la diferenciación de poblaciones de bermejuela, que es de finales del Terciario, ha dado esa singularidad que en 2 cuencas hidrográficas diferentes haya la misma unidad de conservación genética. Y es la que, junto con la del Cuerpo de Hombre, las 2 únicas de poblaciones de bermejuela que hay en todo el área. Y luego todo el tramo alto ya está dominado por... Tramo alto le llamamos de aquí para arriba, está dominado por la trucha común. Entonces, desde el punto de vista ictiológico, es una cuenca muy, muy interesante. Es un río típicamente ibérico, con un régimen pluvionival muy marcado, ese es un hidrograma tipo, y si os fijáis aquí en los caudales medios mensuales, normalmente anda en la época de invierno sobre 40, 50 metros cúbicos por segundo, y luego tiene unos estiajes salvajes con módulos de poco más de 0,2 metros cúbicos por segundo, de 200 litros. O sea, unos márgenes de variación brutales. Esto ya hace que sea bastante complicado trabajar, pero de vez en cuando hace cosas como esta. Y este hidrograma podía ser,
el de este año va a ser muy parecido a este. Fijaros, una sequía muy fuerte. Aquí hemos tenido en invierno caudales de menos de 10 metros cúbicos durante todo el invierno, y hace como un mes escaso hemos tenido una punta de crecida de 1.150 metros cúbicos por segundo. Si ahora el módulo, el caudal medio en abril está sobre 40 metros, y ahora mismo hoy el río trae justo el doble, 80. Y luego hay esas variaciones. Y fijaros que, como toda la cuenca es granítica y es un embudo, las crecidas son rapidísimas. Desde que empieza la crecida en cabecera hasta que llega aquí, ¿qué pasa, Mariano? 10, 12 horas. En 10, 12 horas pasa de 5 metros cúbicos a 1.150. O sea, es brutal. Y la capacidad de movimiento, de movilización de sedimento que tiene este río es brutal. Y luego ya veis que en nada, en una semana, vuelve otra vez al mismo nivel. Entonces, desde el punto de vista de diseño de pasos y ese tipo de cosas, es un río bastante puñetero para trabajar. Bien, cuando es una cuenca muy compartimentada, como casi todas las cuencas españolas, tenía 94 barreras transversales cuando empezó el proyecto, y eso que veis ahí es un índice de compartimentación que diseñamos hace unos años para la Confederación Hidrográfica del Duero, y que nos permite comparar la conectividad en lo que queramos, masas de agua, ríos, tramos de río, cuencas, y también comparar antes y después de la elaboración de un proyecto para ver el grado de mejora que hemos conseguido en conectividad. Sería esto que veis aquí. Tiene 3 partes este índice. Por una parte, lo primero que hacemos es calcular la franqueabilidad de cada barrera. Luego hacemos un índice de compartimentación que no tiene en cuenta las poblaciones de peces, y el último paso, que sería el índice de conectividad longitudinal, tiene en cuenta el grado de compartimentación y cómo afecta a las poblaciones de peces. Por eso os ponemos los dos. Fijaros que, por ejemplo, con el índice de compartimentación a secas, sin tener en cuenta los peces, el río más compartimentado, con más problemas aquí, sería el Becedillas, y sin embargo, cuando metemos los peces, pues claramente es lo que llamamos tramo bajo, que sigue siendo dentro de la cuenca alta, pero vamos, desde aquí a la cabecera del embalse sería el que más problemas presenta para el movimiento de los peces. Bueno, esto es la situación inicial en cada uno de los ríos. El curso principal, como os comentaba, lo hemos dividido en 2 sectores, el típicamente truchero y el tramo ciprinícola, y luego aquí abajo veis el índice para el curso principal en su conjunto y para el global de la cuenca. Los circulitos, cada uno de ellos es una barrera, y el código de colores sería: los verdes son los que tienen un índice de franqueabilidad más bajo, que permiten el paso de más especies, así hasta el rojo, que serían barreras infranqueables. Entonces, como veis, el río estaba en origen muy compartimentado. Realmente podíamos hablar de sectores impermeables desde el punto de vista del paso de los peces. Bien, la primera parte del proyecto, cuando arrancamos, que fue en 2013, lo primero que nos propusieron desde la Confederación fue trabajar en el río Corneja, que es uno de los afluentes principales, que, como veis, estaba bastante compartimentado, y es donde está esa población de Bermejuela que os comentaba antes. Bien, los azudes que había fundamentalmente eran molinos bastante del siglo XIX, alguno del XVIII, que tenían valor etnográfico, entonces el tipo de actuación que se podía hacer estaba un poco limitado, y luego también había azudes de riego, y fundamentalmente lo que diseñamos fueron pasos naturalizados, tipo rampa, como estos que estáis viendo aquí.
La segunda fase del proyecto fue en otros dos afluentes, en el Becedillas y en el Caballeruelos, que también son ríos pequeñitos, con el mismo planteamiento. En el Becedillas se hicieron muchas demoliciones de azudes que tenían la concesión caducada, y en el Caballeruelos lo mismo. Y la última fase, que es en lo que estamos trabajando ahora, se ha centrado ya en el curso principal, en ese tramo ciprinícola, o sea, de lo que estamos llamando en este proyecto curso bajo. Aquí ha habido actuaciones de muchos tipos, desde una demolición de la segunda presa más grande que se ha tirado en España, en el río Aravalle, muy cerquita de aquí, que era una presa que se hizo en los años 80 para una urbanización que se iba a construir, que nunca llegó a construirse y estaba sin uso, y bueno, hubo un sabotaje, una mortandad de peces importante, y decidieron removerla, y ahí tenéis la secuencia de cuando estaba la presa. El río se recupera muy rápido, luego os daré algún dato más. Hemos construido también muchas rampas. Esta la vamos a ver dentro de un ratito, está aquí en el casco urbano. Quedaros con la foto porque ahora mismo vais a ver mucha agua y poco más. Esta, que teníamos mucho interés en que la vierais porque es una de las que está monitorizada y podíamos entrar en la caseta donde tenemos todo el hardware de las antenas y ver más cosas, pero ahora mismo está imposible llegar a ella porque hay que cruzar el río necesariamente, y ayer lo estuvimos intentando y es imposible. Y otra obra muy significativa que corresponde a estas tres fotos que veis aquí abajo, justo aquí casi en la cola del embalse había una V-flat del SAI que estaba planteando muchísimos problemas a la conectividad. Es una zona muy conflictiva, y esta tarde os contaremos más porque es una de las zonas donde vamos a ir, pero la V-flat nos estaba dando muchos problemas porque el periodo de franqueabilidad era muy, muy cortito. Con caudales ordinarios, como veis aquí, pues la ola que forma y la velocidad de la corriente que se concentra en el paso hacía imposible que los peces pasaran. Y es uno de los puntos críticos de migración del barbo en esta cuenca. Y ya veis que con un mes de diferencia, con esas bajadas de caudal tan severas que tiene este río, volvía a ser infranqueable por todo lo contrario. La lámina de agua sobre el paramento de la V-flat era tan delgada que era imposible que los peces pasaran. Entonces, había unos días con caudales muy, muy concretos donde los peces más capacitados podían pasar, pero el resto no podían pasar nunca. Y cuando podían pasar, siempre es en estas épocas, que es después de la migración, con lo cual los chicos iban muy animados al baile y cuando llegaban se encontraban con que la orquesta ya se había ido. Desde la Confederación, que el tema de la conectividad se lo han tomado especialmente en serio, yo creo que es de todos los organismos de Cuenca el que más está trabajando en recuperación de la conectividad, pues se planteó que era una obra que estaba planteando muchos problemas, tiene una roea muy cerquita de esta, con lo cual se podían permitir el lujo de perder este dato, y se tiró hace 2 años, ¿no? Sí, en el verano de 2016 se tiró, y ahora mismo este es el aspecto del río donde antes estaba esa V-flat que veíais. Seguimos teniendo problemas aquí, pero os les contaremos esta tarde con más detenimiento. Bien, en total hasta el momento se han demolido 20 azudes y se han permeabilizado 24. Entonces, veis que ya nos quedan poquitos puntos rojos. El tema de permeabilizar o demoler un azud administrativamente no es fácil, depende de un montón de factores. Mariano os puede luego contar lo que sufren sus carnes todos los días, o luego cuando venga Carlos también nos contará cosas del proceso administrativo. O sea que muchas veces no solo vale con tener la voluntad de
de hacerlo. Se tienen que dar una conjunción de factores determinada para que puedas o demoler un azud o hacerlo permeable. Aquí la verdad es que con los más conflictivos hemos tenido bastante suerte. Hay 3 minicentrales que están participando en el proyecto, que nos han permitido hacer rampas sobre sus azudes de derivación, que colaboran. O sea que en ese sentido, en este proyecto somos privilegiados frente a lo que os vamos a contar luego del ZipRiver, por ejemplo. Bien, aquí tenéis el mismo análisis que os contaba antes, con los índices de compartimentación y conectividad longitudinal, y aquí tenéis el porcentaje de mejoras de antes y después de la intervención. Entonces, en los ríos donde más hemos intervenido, veis que hay porcentajes de más del 70%, en el Caballeruelos, que era el más sencillo, prácticamente ya se le puede considerar permeable en su totalidad. En las gargantas altas todavía no se ha hecho nada, pero bueno, en el conjunto de la cuenca, con las intervenciones que se han hecho hasta la fecha, llevamos una mejora de la conectividad de más del 50%. Entonces, realmente, desde este punto de vista, es un proyecto de mucha entidad y que los números son muy, muy significativos. El truco es que esto está muy bien, pero sobre el papel, si no lo monitorizamos y estamos seguros de que eso está pasando, pues podemos sentirnos muy orgullosos de que los índices nos dan muy bien, pero a lo mejor la realidad en otra. Entonces, hay un proyecto de monitorización muy importante que estamos haciendo sobre todo en el río, en el curso principal, y con 2 subproyectos más particulares. Uno de ellos en la escala de San Fernando y en el embalse que produce esa minicentral, que iremos a verlo esta tarde, y otro que ya hemos finalizado sobre la evolución del río Aravalle después de tirar la presa que os contaba antes. Y luego también hicimos uno puntual, pero por motivos legales, en una minicentral que está dando muchos problemas en cabecera, en una de las gargantas, en la garganta de Barbellido, y es un tema que está judicializado. Entonces la monitorización que hicimos no tenía el mismo carácter que las del resto, sino que iba orientada a eso, a obtener resultados para el proceso judicial. Bien, para monitorizar todo esto estamos utilizando PicTags, es transpondedores integrados pasivos, que para que os hagáis una idea sería algo así como el chip que ponemos a los perros, que se lo ponemos a los peces. Mañana, si el río nos deja, vamos a marcar unos peces para que veáis cómo se hace, incluso que podáis marcar vosotros alguno. Y consiste en ponerles un transpondedor, que es una marquita de este tipo. Los que nosotros estamos usando son de 12 milímetros, pesan menos de 1 gramo, con lo cual al pez no le afectan en absoluto, y podemos marcar peces a partir de 8 centímetros. Dependiendo del tamaño del pez, se lo ponemos en distintas partes del cuerpo, que mañana os contaremos. Esos son todos los puntos donde hemos marcado peces. En la cuenca ahora mismo llevamos marcados más de 8.500 peces, que es un volumen grandísimo, pues, de los proyectos más grandes que se están haciendo de monitorización en este sentido. ¿Y por qué tantos peces? Primero, porque queremos que sea un proyecto a largo plazo, que nos esté dando información varios años. Por eso marcamos desde peces muy pequeñitos hasta adultos, para ver los movimientos migratorios de los adultos y para tener candidatos a que nos sigan dando información en los próximos años. Porque es una zona que se pesca. Todo este tramo del barco hacia abajo hay 2 cotos de pesca de truchas, más abajo es una zona tradicional de pesca de ciprínidos. Aquí justo en el pueblo hay un AREC, un área de pesca controlada. Aguas arriba hay cotos trucheros, o sea que sabemos que vamos a tener mucha extracción de peces por parte de los pescadores. Las sociedades de pescadores de la zona también están muy interesadas en el proyecto y de vez en cuando nos mandan una marca. Oye, que pesqué un pez que tenía esto, leerla, a ver, y les hace ilusión que les digamos dónde lo marcamos y cuánto se ha movido. Pero por esa parte vamos a tener pérdidas.
Aquí hay nutria, garza, cormoranes. En la zona alta del Corneja, bisón americano, o sea que también hay una depredación natural importante. Con lo cual necesitamos un volumen muy grande para asegurar que vamos a tener una muestra representativa de datos para analizar después. Con lo cual el esfuerzo de marcaje es importante. Para marcar los peces, lo primero que hay que hacer es capturarlos. Entonces hacemos campañas bastante intensivas de pesca eléctrica, que mañana también, si no lo habéis visto nunca, pues vamos a hacer una pesca eléctrica para que veáis cómo funciona. Bien, estos son los histogramas de los peces que llevamos marcados. Como veis, dependiendo de las especies, hay diferencias en las clases de talla. Es significativo el caso del barbo, donde casi todos los barbos que encontramos son de un rango de tallas muy determinado, que es el principal componente migrador de la población. Y en cambio, con esfuerzos de muestreo muy importantes, capturamos muy pocos juveniles, lo que quiere decir que tenemos un problema de reproducción importante, y es una de las cosas que estamos intentando resolver. Con las bogas nos pasa justo lo contrario, capturamos muchos individuos de tallas bajas, individuos maduros con tallas por debajo de lo que es habitual para la especie, y no capturamos, en cambio, lo que en otras cuencas es el tamaño típico de adultos reproductores. Si los peces se reproducen antes de lo que deben, generalmente se debe a que hay un problema de sobrepesca. Entonces, eso junto con la compartimentación es otra de las cosas que estamos intentando resolver. Con las truchas sigue el patrón típico de todas las poblaciones explotadas. Encontramos muchos juveniles, muchos individuos de clase 2+, y muy pocos adultos, porque con el sistema de pesca que se usa en España y en casi toda Europa, de fijar una talla mínima de captura, lo que estás haciendo es concentrar el esfuerzo extractor sobre unas clases de talla muy concretas, que curiosamente coinciden con los reproductores. Entonces, eso da también problemas de gestión. Y el bordallo es que se sabe muy poco de ellos, ahí la población que hay realmente está muy fragmentada, y aprovechando el proyecto, pues estamos intentando aprender más sobre la biología del bordallo, que todavía se sabe poco. Estas son las 4 especies que estamos marcando, porque son las que tienen los tamaños óptimos para el sistema de monitorización que estamos empleando, y porque son las que más requerimientos migratorios tienen. La bermejuela, la colmilleja, el calandino que veíamos antes, los adultos están por ahí 8 o 10 centímetros, o sea que solo podríamos marcar adultos, tienen un ciclo de vida bastante cortito, lo más probable es que solo nos pudieran dar información el año que les marcamos, entonces no es la especie ideal para un estudio de este tipo. Bien, ¿cómo las monitorizamos? Pues tenemos montadas un sistema de antenas a lo largo del río, que solo vamos a poder ver las de San Fernando, porque las otras, ya os digo, que ahora mismo están inaccesibles por la crecida. Pero bueno, fundamentalmente, en lo que consiste, hay 3 tipos de antenas, las que llamamos pass-by, que se colocan en el lecho del río y están emitiendo una señal electromagnética, que es la que activa al PIT que lleva el pez cuando pasa, y queda registrado, cada PIT lleva un código ISO único, y queda registrado el PIT y la hora de paso. Entonces, si sabemos qué bicho ha pasado, porque al marcar tenemos la especie, el sexo, el tamaño y el peso, sabemos qué individuo ha pasado, desde dónde viene, a qué hora ha pasado, con lo cual lo podemos correlacionar con caudales, las tenemos en todas las escalas, hay sondas de temperatura, con la temperatura que hay en el momento del paso, con el ciclo lunar, y lo que estamos intentando es buscar las correlaciones entre los parámetros ambientales y las pautas de migración para ver qué es lo que dispara los mecanismos migratorios e intentar estar especialmente atentos a esa época. Ya os digo, estas serían las que se colocan en el fondo del río, que son las que usamos en las rampas. En las escalas convencionales de artesas tenemos escalas de tipo pass-through, que es un marco que el pez atraviesa y entonces activa el PIT. Y aparte tenemos antenas portátiles que podemos colocar en los sitios del río donde nos interese para estudios puntuales. Las hemos, como teníamos la suerte de que el proyecto, de las pocas veces que pasa, que el proyecto de monitorización arranca a la vez que el proyecto constructivo, pues ya nos pudimos plantear
diseñar los emplazamientos de las antenas a la vez que se construían los pasos de peces. Entonces, el de Cespedosa, que está justo en la cola del embalse, empezó a funcionar en septiembre de 2016. La escala que vamos a ver esta tarde empezamos a monitorizarla en junio y desde julio del año pasado, ¿cuándo montamos la segunda antena? Sí. Tenemos dos antenas, una arriba y otra abajo, entonces eso nos permite además calcular la eficiencia de la escala, la efectividad, los tiempos de paso, nos da mucha más información. La del tejado, que es la que os comentaba que teníamos mucho interés en que vierais, empezó a funcionar también en junio del año pasado. Esto que veis ahí al fondo son las placas solares que alimentan a todo el sistema y el hardware está justo a pie de río. Y la de la higuerilla, que vamos a verla dentro de un rato, empezó a funcionar en octubre de 2016. Estas tres están en 3 centrales hidroeléctricas donde nos han permitido modificarles el azuz y instalar los sistemas de paso. Bien, lo que hacemos fundamentalmente a la hora de construirlas, de construir el paso, es de hacer una caja de hormigón donde poner la antena, que es esto que veis aquí, que va conectada a toda la instalación exterior, que se alimenta por placas solares, le ponemos un trames de fibra. El problema que tienen estas antenas, como os he dicho, la señal es electromagnética, entonces en cuanto hay estructuras metálicas tenemos mucho ruido que nos puede hacer perder la señal. Cuando las hacemos en azudes que ya estaban construidos, como el azud esté muy armado, nos dan problemas de ruido. Entonces en esto siempre hemos buscado la ubicación más favorable para que el rendimiento fuese el más alto. Le ponemos, como os digo, un trames de fibra y este, por ejemplo, el paso de Cespedosa es un río naturalizado, un río artificial, y como veis justo en la salida, que tiene el paso ya forado de entrada de caudal, está la antena, de tal manera que cualquier pez que lo use tiene que pasar necesariamente por la antena. Si en los que tenemos dos antenas, las dos antenas lo que nos van a indicar además es la dirección del paso. Según la que salte primero, sabemos si el pez está subiendo o bajando. Bien, las pass-through, como os digo, es un marco que tiene que atravesar, y luego tenemos dos sistemas de portátiles, este que se coloca en el fondo del río y lo lleva todo ahí, lleva la batería y el detector, y lo dejamos el tiempo que consideremos oportuno. La batería dura 15 días, entonces se puede dejar anclada al fondo y luego tienes que ir a descargar los datos. Y también tenemos una antena de mano que nos permite hacer una búsqueda activa de los peces en el río. Bien, para evaluar las escalas, lo que hacemos es lo detecta la antena de abajo al pez. Este es el caso de San Fernando, que por las características de la escala lo tenemos puesto en la tercera y en la 39. Entonces, cuando detecta abajo y arriba y no lo volvemos a detectar, consideramos que el pez ha superado la escala. Tenemos casuística toda la que queráis. Los peces normalmente nos dejan muchos registros porque las antenas tienen un delay de 1 minuto, entonces cada minuto que el pez pasa en la antena nos deja un registro, entonces lo podemos registrar varias veces en la misma antena, lo que quiere decir que ha estado un rato en la artesa, descansando, ha intentado subir, no lo ha conseguido y vuelve a aparecer en la antena. A veces tarda días en volver a aparecer, con lo que consideramos que sale de la escala y lo vuelve a intentar. Tenemos registros de hasta 5 o 6 intentos de entrada, y eso también nos permite evaluar eso, cuánto tiempo necesitan de descanso en cada artesa para pasar. Otros son más entretenidos y nos dan señal en la antena de abajo. Ala, hijo, ánimo. Les detectamos en la antena de arriba, pero les volvemos a detectar otra vez en la antena de abajo, con lo cual quiere decir que aunque prácticamente la antena no está en la última artesa, porque hay un capturadero de peces para poder hacer también contaje manual, y toda la estructura es de acero, entonces nos daba mucho ruido electromagnético y tuvimos que ponerla antes.
Entonces, pasan la artesa donde nosotros tenemos la antena, pero no son capaces de llegar hasta arriba y vuelven a aparecer otra vez en la antena de abajo. Cosas de esas podéis imaginaros lo que queráis. De esta escala tenemos más de 10.000 registros de peces, que hay que ir uno por uno mirando primero a qué pez corresponden y luego qué hace. Entra en esta, lo encontramos en la de arriba, no lo encontramos. O sea que realmente el procesado de datos es muy laborioso. Ana luego os puede contar sus penas y Rafa que se pasan muchas horas viendo la vida y milagre de los peces. Bien, ¿cómo calculamos la eficiencia de paso? Pues los que detectamos en la antena de abajo volvemos a detectar en la de arriba y no vuelven a aparecer, consideramos que han superado la escala. ¿Cuántos han superado la escala? Frente a cuántos lo han intentado, nos da el porcentaje de eficiencia de paso de la escala. Esta tarde os contaremos datos de la que vais a ver allí. Otra cosa que es muy interesante a la hora de evaluar las escalas es cuánto tiempo necesitan los peces para pasar. Realmente, si la escala es eficiente, si permite el paso de los peces con muy poco tiempo y no les produce retrasos en la reproducción, o realmente los está produciendo un retraso que van a hacer eso, que lleguen tarde al baile. Mientras os estaba soltando en rollo, pasó el primero, que veis que es una única detección en cada antena, pero, como os decía, nos pasan cosas de esas. Lo detectamos en la antena de abajo, lo detectamos en la de arriba, lo volvemos a detectar otra vez en la de arriba, aparece en la de abajo, hasta que llega un momento en que ya no lo detectamos más en la antena de arriba. Entonces, el tiempo que necesita para pasar la escala ese pez lo calculamos desde la primera detección en la antena de abajo hasta la última vez que nos aparece en la antena de arriba. En esta escala en concreto, la segunda antena la tenemos desde junio del año pasado, entonces ya hemos podido calcular también la eficiencia de la atracción de la escala, que es uno de los parámetros fundamentales a la hora de evaluar un paso de peces. ¿Cuál es la llamada que tiene la atracción? ¿Cómo lo hemos hecho? Sabemos cuántos peces marcamos en 2016 y soltamos a 100 metros de la entrada de la escala. No usamos los datos de peces marcados en años anteriores porque realmente no sabemos cuándo han llegado cuántos de esos han llegado a la base de la escala, pero con los que hemos marcado y hemos soltado allí, que sabemos que están, contamos cuántos han entrado realmente en la escala y con eso puedes calcular cuál es la eficiencia de la entrada. Si tenemos suerte y los Reyes Magos nos traen más antenas y amplían el proyecto, lo ideal es colocar una antena justo antes de la entrada de la escala, de tal manera que puedes saber cuántos peces llegan y cuántos realmente entran. Ese sería el sistema ideal. Bien, con eso tenemos un montón de pasos. Estos son los datos de 2016, que os digo que corresponden desde junio. Ahora mismo estamos digiriendo todos los datos de este año. Tenemos casi 40.000 registros entre todas las antenas que tenemos colocadas, entonces es un proceso que nos lleva algo de tiempo, pero aquí ya veis, por ejemplo, que esta es la escala la convencional de pasos sucesivos de San Fernando. Vemos que los barbos pasan en un periodo muy concreto y que a principios de julio ya dejan de subir, mientras que las bogas están más tiempo usando la escala. Ahora tenemos muchos más datos y hemos detectado también un paso de bogas en el mes de octubre, que esa migración otoñal de las bogas no estaba descrita en la literatura hasta ahora. Este es el caso de la antena del tejado, que es una rampa naturalizada, donde veis que lo usan mucho más a lo largo de todo el año. Además hemos detectado movimientos casi diarios, o sea que la usan para subir y bajar y usar ese tramo del río, o sea, usan la escala como parte del tramo del río. Y ya os digo que la usan más tiempo y más especies. También podemos detectar desde dónde vienen, entonces otra de las cosas que estamos intentando calcular es cuál es el área de campeo de cada especie, cuál es el home range de cada una de las especies presentes. O sea que un estudio de este tipo, además de evaluar los pasos de peces, que sería el objetivo primordial, decir si funciona o no y cuál es la eficiencia, también nos permite
aprender muchas cosas de la biología de las especies. Y otra parte de este proyecto, estamos empleando radiotracking, porque, como os decía, aquí está la central de San Fernando, la que vamos a ir a ver esta tarde, y hace un embalsito que no llega a 4 kilómetros de largo, pero en el contador manual de aquí, en el 2016, contamos 22.000 barbos habían subido la escala. ¿Que son muchos o pocos? Pues depende de cuántos había abajo. Como no lo teníamos evaluado, si había 30.000 y han pasado 22.000, la cosa va muy bien. Si había 200.000 y han pasado 20.000, la cosa va muy mal. Pero el tema es que, sabiendo que objetivamente aquí han pasado la escala 22.000, luego no encontrábamos esos barbos aguas arriba. Con lo cual, el embalse está suponiendo un problema. ¿El embalse es un problema en sí o el problema estaba aquí en la cola, que es donde estaba ese SAI, esa V-flat que os contamos que hemos tirado en 2016? Pues hay que intentar encontrarle respuesta a eso, pero una respuesta científica que pueda demostrar fehacientemente qué es lo que está pasando. Entonces, para eso lo que hicimos, empezamos el año pasado para probar si el sistema nos funcionaba o no, marcamos 3 peces con radiotracking, con una emisora pequeñita, porque el problema de usar radiotracking en el agua es que la señal, la lámina de agua hace de pantalla y el rango de difusión de la señal es muy pequeñito. Es muy práctico para usarlo con pájaros o con mamíferos, pero con peces es muy complicado. Y lo primero que teníamos que saber es que el sistema nos funcionaba. Como nos fue bien, este año tenemos 17 peces marcados y ahora estamos rezando primero porque baje el agua, porque es complicado hacer los seguimientos con mucho caudal, y esperando que esta primavera los 17 marcados se animen y intenten subir y ver si el embalse es realmente una barrera ecológica, si la V-flat era el problema y ahora son capaces de superarlo. Esas son las respuestas que esperamos sacar de este proyecto. Bien, eso es un quirófano de peces. Entonces lo que hacemos, a los peces les hacemos una incisión pequeñita en el abdomen y otra antes de la aleta caudal para sacar la antena del emisor. ¿Veis? Se lo ponemos, eso pequeño el emisor pesa 4 gramos, entonces en teoría el emisor no debe pesar más del 10% del peso del pez, podríamos marcar peces a partir de 40 gramos, nosotros le ponemos un 0 más y solo marcamos peces de más de medio kilo para estar seguros de que no les afecta a su comportamiento normal. Luego se sutura. Y aquí veis, esta está recuperándose de la anestesia, veis aquí la antena que le sale por detrás. Entonces, pues tenemos peces con FM. Y después, pues es un radiotracking como el que habéis visto con los leones del Serengeti, pero hecho desde embarcación en el embalse, y cuando deciden entrar al río, pues la cosa se complica más, porque hay que patear desde dentro del agua y la señal la podemos detectar con condiciones óptimas sobre los 100 metros, 150 metros de donde está el pez, lo que quiere decir que el esfuerzo de muestreo es muy, muy grande. Como no nos interesa especialmente la localización exacta, no tenemos que duplicar el esfuerzo para triangular. O sea, a mí me da lo mismo que el pez esté en esa ventana o en la puerta de allí. Yo lo que quiero saber es que está aquí y no 1 kilómetro más arriba o 1 kilómetro más abajo. Entonces usamos normalmente una antena multidireccional y solo en casos muy concretos una Yagi para determinar dónde está el pez en concreto. Esto es conveniente cuando tienes una señal repetida en el mismo sitio, que como decía Gila, normalmente es mucho sueño para un adulto y suele significar que el pez se ha muerto, porque se mueren también por causas naturales. Entonces, cuando la señal es muy repetida en el mismo sitio, sí es conveniente triangular para decir, bueno, la marca estará aquí, y de hecho, con uno de los casos hemos sido capaces de recuperar la marca. El pez se había muerto y la marca queda en el río, y mientras tiene batería sigue emitiendo. Vale, y al final lo que sacamos pues es los movimientos de los peces en el embalse, individualizados para cada uno de los peces que tenemos marcados. Aquí veis el ejemplo de los 3 primeros que os contaba que marcamos el año pasado, y vemos que uno se quedó solo en las inmediaciones de la presa y estuvo sin moverse de ahí
hasta que se agotó la batería, lo que quiere decir que para este individuo en concreto fue incapaz de encontrar dónde está la vena principal del río e intentar moverse. Esto sería un voto a favor de que el embalse es una barrera ecológica. Este otro fue un poco más aventurero y subió, pero no llegó siquiera a llegar al SAI, se quedó en la primera zona más natural del embalse, que tiene unas corrientes, ya no llegó a pasarlo, y luego se volvió al medio del embalse hasta que dejó de emitir. Aquí nos quedaba la duda de si no pasó esa zona, porque ya estos datos de aquí son de verano, porque el estiaje no le dejó pasar, y en condiciones normales si hubiera pasado o no, o si le ocurría lo mismo. De los que tenemos marcados ahora, el verano pasado ya hubo uno que ha sido capaz de pasar el SAI y ha llegado hasta donde el estiaje le dejó llegar y luego se ha vuelto al embalse. Vamos a ver qué hace esta primavera, pero de momento uno ha salido del embalse. Y este otro pues hizo más turismo, pero tampoco hizo nunca un intento de salir del embalse. Ya os digo que ahora estamos en plena recopilación de datos y para el año que viene por estas fechas pues esperamos tener una conclusión de cómo le afecta el embalse a la migración y si realmente las obras de mejora que se han hecho arriba facilitan más las cosas o no. Bueno, y esto es lo que... esto ya es una pincelada solo de otro tipo de monitorización distinta que hemos hecho, que esto es en el sitio donde se tiró la presa de Retuerta. Entonces lo que hicimos fue coger una estación de referencia, aguas arriba, fuera del embalse, con las características geomorfológicas más parecidas a cómo era el tramo del río embalsado, una estación de control aguas abajo del embalse y una estación justo en lo que era el antiguo baseo del embalse. De los diferentes sistemas de monitorización que podíamos emplear, como aquí previamente a la demolición hubo una mortandad de peces muy importante porque sabotearon el embalse y salieron, era un embalse bastante eutrófico, salieron todos los lodos del embalse, se murieron 10 kilómetros de río, prácticamente todo. Entonces los peces no eran un buen indicador y optamos por usar los macroinvertebrados, porque los cambios en las comunidades de macroinvertebrados son muy rápidos y responden muy bien a la variación, a los impactos en los sistemas. Entonces era una manera muy fácil de muestrear y no muy costosa de evaluar la recopilación del río. Bien, aquí tenéis los resultados. Esto sería el diagrama de similitud entre las comunidades de macroinvertebrados justo cuando se demolió el embalse. Si veis, se parecen más la estación de control y la estación aguas abajo que la estación del vaso del embalse, lo cual era previsible porque la estación del vaso todavía tenía unas características más de un sistema limnético que elótico, pero enseguida, si veis, al año siguiente todas las comunidades ya se parecían mucho más, aunque se sigue pareciendo más la estación de referencia y la estación de control que la estación del vaso, pero al segundo año ya tenemos el orden lógico, ya se parecen más la estación de referencia y el vaso del embalse que la estación de control, que está más aguas abajo, y ahora mismo, cuando en 2016, que dimos por cerrado esta monitorización, ya prácticamente las distancias entre las muestras ya no son significativas y si os fijáis prácticamente tienen las tres estaciones la misma comunidad de macroinvertebrados. Los sistemas fluviales se recuperan muy rápido de los impactos si les dejamos que trabajen ellos solos. Bueno, esto es como estaba con el embalse, nada más tirarlo, que se ve muy claro la ceja. Y estas fotos son del año pasado, que ya veis... perdón. Vamos. Veis que ya empieza a haber vegetación natural, el río muy rápido ha empezado a meandrizar, ya hay zonas de depósito, todas las arenas que tenía depositadas las ha repartido por todo el río. Pues donde vamos a ir a comer hoy, el primer año parecía una playa porque bajó toda la arena
y ahora ya el sistema funciona mucho mejor. Bien, esto es lo que corresponde a lo que vamos a ver hoy y esto es lo que iremos a ver mañana, que es un proyecto LIFE de recuperación de ciprínidos de interés comunitario. Bueno, ahí veis que tiene de presupuesto casi 2,5 millones de euros. El principal beneficiario es la Confederación Hidrográfica del Duero y como partners está la Junta de Castilla y León, la Fundación Patrimonio Natural y la Confederación Hidrográfica del Tajo, porque una parte del área de actuación del LIFE es Cuenca del Tajo. Se desarrolla en la otra mitad de Salamanca, estamos ahora en la cuenca del Tormes, pues en lo que no es cuenca del Tormes de Salamanca, que es fundamentalmente la cuenca del Águeda, del Yeltes, del Huebra y del Uces. Es una zona que está muy próxima, lo que más os sonará de esa zona es a Ribes del Duero, pero tiene un montón de espacios Red Natura, porque están los espacios, los LIC de riberas de Huebra, Yeltes y Uces, el Parque del Rebollar, o sea, es una zona donde hay una concentración de espacios naturales muy grande y donde hay 6 especies que están incluidas en la directiva de interés comunitario. Está por una parte la bermejuela, que es esa población que os contaba del cuerpo de hombre, la que es pareja con esta de aquí del corneja. La especie más significativa y más interesantes son todas, pero más emblemática del proyecto es la sarda, que es un endemismo exclusivo de las cuencas del Yeltes, del Huebra y del Uces, y no lo hay en ningún sitio más. También hay calandinos, aunque en poblaciones menos numerosas que las de aquí. Boga del Duero y del Tajo, que como os decía antes es una especie incluida también en la Directiva Hábitat. Y colmillejas hay 2. Hay Covitis palúdica, que está incluida en la Directiva Hábitat en casi todos los ríos de la cuenca, pero justo aquí en 3 ríos muy pequeñitos de la cuenca del Alagón hay otro endemismo que es exclusivo de esas cuencas, que es Covitis betónica. Y solo lo hay ahí, y además son poblaciones muy amenazadas precisamente por su prima, por el Covitis palúdica, que está colonizando las zonas donde está betónica y pueden llegar a hibridar y tiene un problema de conservación importante. El proyecto LIFE está estructurado en 3 fases. Bueno, esto Marta os puede contar más que yo, porque nosotros realmente llevamos solo la parte de monitorización, pero bueno, hay una parte de obras de mejora ambiental, de recuperación de conectividad y recuperación de hábitats para estas especies, una parte que está dedicada a elaborar un protocolo de cría en cautividad por si fuese necesario hacer programas de conservación ex situ. O sea, el objetivo del LIFE no es tener un stock de estas especies, sino diseñar los protocolos de cría por si es necesario aplicarlos, y luego, como todos los proyectos LIFE, ya una parte importante de comunicación y divulgación de resultados. Bien, en la parte que nos toca, lo primero que se hizo fue un diagnóstico inicial de la situación. Como es habitual, es una cuenca muy compartimentada, entonces lo primero que se hizo fue el inventario de obstáculos de todos los ríos que entraban dentro del proyecto. Se caracterizó cada uno de los azudes, se aplicaron estos índices que os decía antes, y además se hizo un inventario bastante exhaustivo de las poblaciones de peces, porque aquí no había datos desde finales de los 80. Entonces había ahí un gap de información importante. Y con toda esa información se hizo una caracterización de cada una de las masas de agua que están incluidas dentro del proyecto para hacer un plan de actuaciones en cada masa de agua. La sorpresa que nos llevamos es que al hacer este inventario, en teoría, con los datos que había disponibles, la única especie exótica que había era gambusia, que es muy abundante en toda la zona, pero nos encontramos con otros 4 invitados con los que no contábamos. La percasol, la primera vez que se detectó fue en 2009, porque se detectó en uno de los puntos de control que tiene el Ministerio de Medio Ambiente, el Catálogo Nacional de Peces. Hay una de las estaciones donde apareció percasol
Luego nosotros la hemos encontrado por toda la zona y además nos encontramos lucios en el Águeda, black bass en el Huebra y alburnos en un montón de puntos de muestreo. Con lo cual tuvimos que replantear las ideas iniciales que teníamos, que era solo recuperación de hábitats y recuperación de conectividad para estas especies. Entonces lo que hemos hecho, que nos ha dado bastante guerra con Europa, porque esto de hacer replanteamientos sobre lo planteado no les gusta nada, pero es elegir unos azudes barrera para la dispersión de estas especies invasoras. En los tramos donde todavía no habían llegado, escoger un obstáculo infranqueable, y si es posible hacerlo más infranqueable todavía, con la certeza de que vamos a aislar las poblaciones que nos interesa conservar, pero las vamos a proteger sobre la entrada de invasores, que es una amenaza mucho mayor que la de la pérdida de conectividad. En esta filosofía hay distintas corrientes. Nosotros le dimos muchas vueltas y creemos que es la opción más razonable en una situación como esta, cuando estás hablando de especies en peligro de extinción, incluso en peligro crítico de extinción, como es el caso de Covitis betonica, y hemos apostado por esta alternativa. Como es un problema importante, desde el CIREF, que es otra guerra en la que estamos también vuestros profes y yo, este año vamos a sacar un informe sobre recuperación de la conectividad y especies invasoras y con cuáles deberían ser las pautas a seguir en función de que tengamos estos problemas o el estado de las poblaciones sea otro. Pero vamos, es un tema que, con lo visto, lo que quiero deciros es que está encima de la mesa, que no hay soluciones establecidas y que somos actores de la toma de decisiones, que podemos acertar o no, entonces merece echarle una pensada. Bien, una vez que hemos escogido los azudes, en función de las condiciones administrativas que os contaba antes, pues unos son candidatos a la demolición, otros a la permeabilización y, en concreto, como veréis mañana, esta zona geomorfológicamente es muy complicada, entonces muchas veces puedes hacer el paso que te deja el terreno que hagas, no el que a ti te gustaría hacer, y de eso mañana vamos a ver ejemplos. Pero bueno, aquí tenéis algunos, el del Pisón, por ejemplo, que es un azud de hormigón, entonces estaba relativamente fácil y tiene una rampa ahí. Los pontones creo que no le vamos a ver, que es un obstáculo muy pequeñito, pero como este río tiene, estos ríos, todos ellos, tienen unos estiajes brutales, se cortan, o sea, se secan todos los años sí o sí, 3 o 4 meses al año, por lo menos. Entonces, muchos de los pasos lo único que pretenden es reconectar las zonas donde quedan agua o en los periodos pequeños donde el río se conecta, permitir el paso. Cuando lo veáis mañana diréis, estos tíos están chalados porque aquí hay agua para aburrir, porque ahora mismo los dos bajan crecidísimos, pero no es lo habitual. O sea, hacía años que el Huebra y el Yeltes no estaban como los vais a ver mañana. Bien, este también le vais a ver, el Rubio, donde también aquí hay que jugar muchas veces con el objetivo principal y también darle cartas a otras alternativas. Entonces se habilitó el molino y se le ha puesto una barandilla, está muy mono, a Marta le gusta mucho, pero aprovechando esa rehabilitación pues ya se construyó la rampa. Esta la vamos a ver también, la de Pedro Álvaro, a mí es una de las que más me gusta, y es donde vamos a intentar hacer el marcaje. Fijaros cómo bajaba, esta foto es de la semana pasada. Y el Esmeraldo, el molino de Esmeraldo, que también era una rampa muy bonita, porque el canal de derivación del molino era más importante que el curso principal, entonces la rampa se ha hecho en el curso principal, pero ahora mismo, pues eso es... Cuando hicieron la rampa, que no hubo que hacer ataguía ni nada, el río estaba seco, o sea, y ahora mismo pues está como el cañón del Colorado. Hay 3 metros de agua en esa rampa. Entonces, no... Por eso os digo que es una pena que las condiciones de caudal nos van a hacer que muchas cosas os las tengáis que imaginar. Pero bueno, si le cogéis el gustillo, así venís otra vez.
Y otras, como os digo, pues han sido candidatos a la piqueta y directamente para la demolición. Está ahora mismo en proceso, empezó la obra la semana pasada, con la Guardia Civil, porque aquí nos pasa justo lo contrario de lo que os contaba aquí, que aquí la aceptación social ha sido muy grande. Bueno, nosotros en el pueblo somos muy populares, nos llaman los cuentapeces, todo el mundo te preguntan, es gracioso porque vas a tomar un café y te dicen, la semana pasada estaba de agua, pero hoy ya baja bien, o sea, que participan. Allí es todo lo contrario. En este caso en concreto, cuando fuimos a hacer los muestreos previos, nos sacó escoltados la Guardia Civil y esta semana que han ido a empezar la demolición ha tenido que ir la Guardia Civil. Un embalse, una presa que tiene caducada la concesión hace más de 30 años, que tiene peligro de derrumbe, por lo tanto, concesión caducada quiere decir que el responsable es la Administración. Si la obra es un peligro, y sin ser peligro también, su obligación es devolver la concesión al estado original, o si fuese interesante para la Administración, revertirla y ponerla en funcionamiento, como no es el caso. La única alternativa legal que tiene esta estructura es tirarla. El embalse, que es un embalse de 1,5 kilómetros, el uso que dicen los vecinos del pueblo que se les va a quitar es que es fundamental para que abreve el ganado. Tienen que beber agua las vacas, ¿eh? Dentro del programa de compensación que lleva aparejado, se van a hacer abrevaderos, se va a restaurar el azud de un molino que está dentro del embalse, con lo cual las vacas van a poder seguir teniendo donde abrevar, pues así todo la Guardia Civil. O sea que depende de las sensibilidades, van por barrios. En unas zonas todo es muy fácil y en otras es muy complicado. Y luego, obviamente, la última pata siempre es la monitorización. Si no vemos qué pasa con las actuaciones que hacemos, nunca vamos a aprender lo que hacemos bien y lo que hacemos mal. Entonces, muchas veces a los promotores la monitorización les da miedo porque dicen, y si me dices que lo hemos hecho mal, pues si lo has hecho mal, la única manera de aprender es saber que lo hemos hecho mal. Y eso, apuntároslo en vuestro futuro profesional, los errores también se publican, por favor, si no, no aprendemos nunca. La segunda parte, que también la vais a ver mañana, es la que os contaba de el programa de conservación ex situ. Entonces, en una piscifactoría de la Junta de Castilla y León se han adecuado las instalaciones para hacer un programa de cría en cautividad y ya está hecho el protocolo. Yo no os voy a contar nada porque mañana os lo va a contar Juan Carlos con mucho detalle y es muy interesante, hemos aprendido muchas cosas. Y ya el protocolo está finalizado y se ha conseguido ya el primer stock de especies que hasta ahora no se habían criado nunca, pues ya sabemos si es necesario, cómo hay que hacerlo. Y la última pata, pues como os decía, siempre es la comunicación, y esto que estamos haciendo hoy pues es parte de este programa de comunicación de los proyectos LIFE, donde lo que se pretende es que los distintos estamentos de usuarios, tanto vosotros como futuros profesionales, como los alcaldes, las sociedades de pescadores, los colegios, pues dar difusión a este tipo de proyectos que estamos haciendo. Y ya no me enrollo más porque tendréis ganas ya de que nos dé el sol a todos y de ir al campo, que es a lo que habéis venido. Así que muchas gracias.